Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de algo distinto a lo que solemos hacer, pero sin duda maravilloso y muy en consonancia con los intereses que tenemos en el canal. Y en definitiva lo que vamos a hacer hoy es hablar de 3 libros y una obra de teatro escritas, concebidas, desarrolladas por esa gran actriz que es Assunta Serna. Assunta Serna no necesita presentación, es una estrella internacional, es una actriz monumental. En teatro yo recuerdo, por ejemplo, un Calígula que hicieron en televisión prodigioso, ha hecho muchísimo, y en cine sobre todo, en cine es donde más conocemos su labor, con películas, pues no sé, El maestro de esgrima, Desvío al paraíso, es que no sé, habría que mencionar tantas películas estupendas. Matador, en mi opinión, una de las mejores películas de Almodóvar, con un protagonismo absolutísimo y destacadísimo de Assunta. Después también en televisión ha hecho cosas muy interesantes, en España y fuera. Lo más reconocido quizás es cuando intervino en la serie Falcon Crest, que entonces fue una conmoción en España, pues claro, era una actriz ya muy conocida, muy valorada, y que diera ese salto, porque Assunta, aparte de una gran actriz, es una gran persona, es sencilla y llanamente encantadora, de un valor poco frecuente, de un valor de echarle narices a la cosa. O sea, ella cree en algo y se tira de cabeza por ello, sin pensar en medio. No es ninguna imbécil, es todo lo contrario, es una de las personas más inteligentes que conozco, pero igual que es inteligente es también muy pasional y muy apasionada en las cosas que hace. Y decidió ir allí y triunfó y funcionó muy bien. Y después otra característica general de Assunta Serna, que es extensible a lo que vamos a ver a partir de dentro de un momento, es su generosidad. Ella siempre ha entendido el mundo de la interpretación, a juzgar por lo que vemos, como una profesión dignísima, por supuesto, pero que como algunas otras profesiones también requiere ayudas, ciertas ayudas externas, para poder mejorar, para poder afrontarla de la mejor forma posible y con los resultados óptimos. Y ella se ofrece a ayudar. ¿Cómo? A través de su escuela, First Team, que ahora no sé si se sigue llamando así, tenía la sede en la Puerta de Toledo de Madrid, pero ya sé que ya no está allí. Lecciones y cursos que va dando aquí y allá, va haciendo cursos por distintas ciudades, y, cómo no, a través de los libros que vamos a ver, que están hechos con esa vocación de ayuda, de apoyo y de demostrar desde la experiencia, que eso es muy importante, porque yo puedo teorizar sobre los viajes a la luna, pero no será lo mismo si lo he hecho con un señor que hubiera ido en un cohete, hubiera estado y hubiera vuelto. O sea, la práctica es algo esencial, y no una práctica de un día o de dos, sino con la trayectoria y la experiencia tan maravillosa que es, y con la forma de entender las cosas, con las ideas tan claras, con la forma tan pedagógica y tan amena de explicar las cosas como tiene Assunta Serna. Vamos a ir con los libros y después concluimos, porque los libros están publicados, algunos hace ya años, y después vamos a concluir con una obra de teatro que, si bien no está publicada, sí está estrenada en el Festival de Mérida de 2022. Se estrenó en honor de multitud y funcionó muy bien. Las críticas fueron estupendas, la gente salió muy contenta, muy satisfecha del montaje, diciendo: yo no sabía que Assunta escribía teatro también. Pues ya había publicado algo de teatro, como veremos. Pero vamos, el montaje ha sido un éxito y esperemos que pronto pues pueda emprender gira y podamos verlo en otras ciudades. Pero vamos con estos libros, que hay de todo. Para empezar, tenemos este, que es el primero, El trabajo del actor de cine, en cátedra, en esta colección de signos de imagen, donde Assunta Serna nos propone pues una serie de consejos, de guía para el trabajo del actor, no cuando está frente a la cámara únicamente, como hay otros, por ejemplo, sino desde mucho antes. Assunta está aquí ocupándose desde el momento en que te llega un papel posible, el representante. Primero empieza con la diferencia entre el actor de teatro y el actor de cine. Diferencia, contrastes, ventajas e inconvenientes, en fin. Y después va dando, sí, eso viendo el índice ya se ve, porque el índice es muy ilustrativo de lo que es el contenido. Lo que pasa es que es un índice largo, entonces tenemos que ir saltando. Herramientas de trabajo, la fotografía, los castings, tal. Cómo presentarse un casting, qué hacer, las elecciones de los personajes cuando te llegan los guiones, qué personaje te puede convenir y cuál no. O sea, voy a ver, saber leer un guión. Algunos tienen un guión, el personaje del guión, situación, vida interior o biografía, vida exterior, contexto de cada personaje. Todo es algo que parece como si se fuera a saber de forma automática, pero no, al contrario. Bueno, no todo, algunas cosas. Otras no se le ocurren a nadie que no haya tenido pues
el trabajo que tiene, la trayectoria que tiene Asunta, ¿no? Detrás de sí misma. Entonces ya te empieza a plantear desde el casting, ¿cómo me plantearía yo un casting? ¿Qué haría yo para obtener este papel? Vamos a suponer que ya lo he conseguido. ¿Cómo lo haría? Y entonces viene, lo primero, unas preguntas al director, tal. Preparación del personaje en preproducción. Es decir, antes de que empiece todo el tinglado. Y hay una serie de razones, de cuestiones, desde el aspecto más psicológico posible hasta el más externo, como puede ser el maquillaje o la indumentaria. Y después, preparación del personaje en rodaje. Ya en la connivencia con los otros, con los compañeros, ya directamente frente a la cámara, que ella, al contrario que muchos, considera un amigo, no considera un rival la cámara, no considera un enemigo que está buscando los defectos, sino que te ayuda. Después también hemos visto el casting, preproducción, rodaje y postproducción. Es decir, si tienes que doblar, si tienes que hacer algún recurso, si tienes que hacer alguna cosa, pues todo esto también se ocupa en el libro, que es un libro completísimo. Y después hay una televisión, ventajas, los 11 peligros, diferentes técnicas de interpretación en el cine, últimas tendencias, y termina con películas que me impresionaron. Las características de este libro, aparte de todo esto que hemos ido viendo, que a mí me parece interesantísimo, para profesionales me parece indispensable, pero es que para quien no se dedica a la interpretación también es muy interesante. ¿Por qué? Porque está expresado de una forma con tanta sencillez, con tanta apariencia de simplicidad, que no simpleza, lo que ha hecho es intentar ponerlo mascadito, que cualquiera lo pueda entender. Nada de terminología aquí de esta compleja que va diciendo. Lógicamente sí que utiliza alguna terminología específica porque es imprescindible, pero la menos posible. Y la forma de transmitirlo es absolutamente amena, distraída y muy inteligente. Aquí, por supuesto, hay preceptos teóricos que están en cualquier libro de estos que tenemos por aquí sobre guión, por ejemplo, o sobre dirección, que también hay algunas cosas, bastante. Pero también de la interpretación, que también, pero no solo están estas cosas teóricas ya, que son quizás las que un poco más pasa a la mano, porque para eso están en otro sitio. Lo pasa un poco más por encima, de forma más rápida, sino que lo más interesante es lo que procede de su propia vivencia. Claro, es que estamos hablando de una persona que ha hecho lo que ha querido, que lo ha hecho maravillosamente, con unos compañeros extraordinarios, tanto delante como detrás de la cámara. O, por ejemplo, estoy pensando en el recientemente fallecido Carlos Saura, por ejemplo, Gerardo Herrero, en fin, Almodóvar, que lo hemos mencionado antes, tantos y tantos. Entonces, ella ha ido construyendo todo ese edificio teórico para el actor y la actriz futura, que ya lleven unos cuantos pasos avanzados gracias a su propia experiencia. Aquí aparecen anécdotas, aparecen fotografías que vienen a cuento. No es un libro tampoco al uso, es decir, aquí no hay demasiado de lo... Si lo piensas, a lo mejor tampoco es tan desviado, ¿no? Pero es muy original en los planteamientos, es muy propio, muy Asunta, lo que va contando, muy de primera mano, y hace que el trabajo del actor de cine aumente en su valor, creo yo. El segundo libro que vamos a ver es un libro práctico, es un libro de creación pura y dura, y aunque su finalidad es que cualquier persona pueda utilizarlo para lo que quiera, el principio directo motriz del libro es también algo de lo que ya hemos hablado antes en el trabajo del actor de cine, que es que la preparación del casting. Y me refiero a monólogos en VO, en versión original. Estos son una serie de monólogos para chicos, chicas, hombres y mujeres, muy breves, de 1 página y media, no llega a ninguna 2 páginas completas, de distintas temáticas para las distintas edades, donde cada personaje expresa una serie de sentimientos, de sensaciones y de estados de ánimo que van variando. O sea, desde el señor que está pues en su casa, con su familia, siempre muy apagado, tal y cual, y decide romper con todo y escaparse de allí, y le pide a un amigo, que es el monólogo, que le deje las llaves para ir, y que lo cubra para irse a Roma a vivir y deja a la familia atrás. Después hay trabajadores que están hasta las narices, hay gente que vive muy bien y quizás no ha hecho méritos para ello. Después hay muchachos y muchachas que se enfrentan con la vida, es decir, son temáticas muy variadas las que componen este libro. Pero cada uno de los monólogos en sí mismo es una entidad muy interesante para interpretar y para preparar estos castings.
El libro cuenta con un prólogo de Agustín González que habla de Asunta Serna maravillosamente, como no puede ser de otra manera. Agustín González, el grandísimo actor, que ya lo he dicho yo, por activa y por pasiva, uno de mis actores favoritos. Y después cuenta con, al final de muchos monólogos, no de todos, pero la mayoría, aparece una ilustración, lo muestro así para que veáis. Aquí hay una, aquí hay otra, o sea, van apareciendo unas ilustraciones, que es un dibujito, que dice una frase. Por ejemplo, el mejor estimulante es la imaginación. Y vemos este dibujo de aquí. O lo intelectual es una trampa. Porque eso Asunta siempre lo dice. Hay que buscar la autenticidad, hay que buscar lo pasional, hay que buscar siempre lo visceral dentro de la intelectualidad del proceso en sí mismo. Por lo tanto, como ya lo intelectual es algo endémico a la profesión, hay que buscar lo que es ajeno a la intelectual, en especial lo emotivo. Y en estos monólogos están muy bien redactados, muy bien hechos, son muy teatrales. Ya digo, hay para todas las edades, hay de distintas temáticas, de bastantes temáticas, y hay estos dibujitos a los que me refería, da sentido a todo lo que hagas, que nada sea gratuito. Yo estos dibujos los vi, oye, me llamó la atención, porque además la frase, no hay genialidad sin riesgo. Y yo le pregunté a Asunta, digo, ¿esto que lo has dibujado tú? Capaz la creo, vamos, por los dibujos son muy ingeniosos, son muy, mira, hagan lo que hagan, hazlo con soltura. Una chica con una espada. Y esto, al parecer, lo hizo un muchacho, un hombre, un compañero suyo, un alumno, un colaborador, no lo sé, que se hacía llamar, como no, nom de guerre, porque naturalmente no se llama así, Lucas Trapaza. Ahí es nada, el personaje de la picaresca, que Fernando Fernández después encumbró, con el pícaro Lucas Trapaza, claro. Volvemos con el tema, o sea, vienen a ser unos 30 monólogos, donde hay de chicos y chicas, primera sección, chicos y chicas, segunda sección para mujeres, tercera sección para hombres. A los dedicados, pues mira aquí, títulos como Cartago y Constantinopla. Aquí también se ve algo que a lo que comentaré después, y que en lo que viene a continuación es muy relevante también, que es el valor de la familia. Es algo que gravita en muchos de los monólogos, para bien y para mal, pero sobre todo para bien, la familia como centro de afectos, como personas tan afines que darían la vida uno por el otro, que donde hay disensiones y donde hay discusiones, pero sobre todo es un núcleo esencial de la sociedad. Es un miembro del conjunto, del colectivo, la familia, dentro de ser plural, no ser individual, pero es también un elemento episódico de primerísimo orden. Y siempre Asunta esto también lo tiene. Aquí ya empieza a vislumbrarse en algunos de los monólogos este asunto. Son monólogos, como digo, muy bien escritos, muy bien desarrollados, que fluyen estupendamente. Y este libro, pues monólogos en versión original, o monólogos en VO, como se quiera, el título, pues que yo creo que tiene otra edición aparte de esta, pero yo la que tengo es esta. Vamos con el siguiente y último libro, aunque habrá después la obra de teatro, que es un libro bastante curioso. El libro lleva como título Entre la espada y la pared, y está coescrito a la limón por Asunta Serna, que yo creo que gran parte de la responsabilidad de este libro es ella misma. Juan Carlos Sánchez es un sacerdote, es un cura, creo que, si no de nacimiento, sí de ubicación laboral, donde ha desempeñado mucho cargo en Salamanca, en Ciudad Rodrigo, que se ha dedicado sobre todo a la enseñanza. O sea, aquí vemos la solapa, porque este señor no tengo el placer de conocerlo, pero en la solapa vemos que dice, sacerdote de la diócesis, ha sido formador y rector del seminario. Es director del Departamento de Evangelización y Nuevas Tecnologías de la diócesis. Delegado de enseñanza, pueblo, párroco, tal, bueno. Y el tercer miembro que escribe el libro es Scott Cleverdon. Scott Cleverdon es el marido de Asunta Serna. O sea, recibe la envidia de gran parte de España por esa mujer tan encantadora y tan maravillosa que tiene. Él también es muy buena persona. Él es, yo no sé si es irlandés o inglés, no sé exactamente, o incluso norteamericano. No le he preguntado nunca dónde, es de origen de habla inglesa. Un hombre siempre está embulliendo la idea, siempre está teniendo iniciativas, siempre está pensando en cosas, y es muy buen profesional. Él es actor también. Yo como actor no lo he visto muchas veces, pero sí conozco sobre todo su trabajo también como director. Él es actor y director, y ha estado con Asunta en First Team, en la escuela Asunta Serna, siempre aleccionando, y los alumnos salen encantados, tanto de las clases impartidas por Asunta como las que ha hecho Scott. Y será coautor también de lo que nos queda por ver, que ya no es libro, pero que os contaré.
Entre la espada y la pared consiste en algo que, si lo piensa, es muy lógico, incluso necesario, pero que yo creo que no se le había ocurrido a nadie, o por lo menos nadie lo había hecho así. Esto viene a ser una aplicación de técnicas teatrales, quizá especialmente de teatro de cámara, para la transmisión de la idea religiosa, la transmisión de los mensajes religiosos en la celebración de la misa, de la Eucaristía, pues, en todos los rituales eclesiásticos que hay, que básicamente son misas, pero también hay otras celebraciones dentro de recintos, pues en monasterios, en catedrales, en iglesias, en parroquias, pero también hay al aire libre. Entonces, formas de utilizar recursos de lo escénico para aumentar la eficacia y conseguir llegar mejor al receptor de lo eclesiástico usando técnicas teatrales. La idea me parece brillantísima en sí misma. Así contado, a lo mejor, hombre, ya digo que es algo que hay que pensar en ello. Pero a lo mejor, bueno, pues la gente que no es de iglesia, entre los que me incluyo, ojalá me gustara más el tema o me interesara más el tema de la religión, pero no es un tema que esté muy presente en mi vida para nada. Pues podemos decir, bueno, la iglesia tal. Pero es que no podemos sacar la iglesia de la historia. Sin la iglesia, la historia no existiría como tal. O sea, el papel fundamental que a lo largo del proceso de la historia, para bien y para mal, ha desempeñado la iglesia, es esencial, pero es que lo sigue siendo. Es que hay muchas cosas, muchas circunstancias de la vida y mucha gente que tienen en la iglesia un verdadero fondo de vitalidad, de fe, de razón de ser, y a su vez les proporciona la religión, el cristianismo en concreto, que es el que se aplica a este libro, pues una serie de principios y de valores que también te permite entender y enfocar la existencia de una forma determinada, para algunos mejor, para otros peor. En cualquier caso, bueno, claro, el tema es de la religión, pero también abarca sobre todo un aspecto muy importante, vinculado en cierta manera con la religión, que se lo han apropiado de ello, pero porque naturalmente es algo más social que de otra índole, que es la familia. Volvemos a la familia como núcleo importantísimo, pero a mí me interesa mucho el desarrollo. Aquí planteo una serie de temas, pues si la homilía, que si vamos a ver en el índice, pues por ejemplo la predicación, la homilía, en la brújula, y la palabra, el mapa. La brújula y el mapa, es decir, la homilía, la palabra, a través de la palabra se construye una homilía que conlleva un mensaje. ¿Cómo enfocar esto desde esta perspectiva que hemos dicho? No de contenido, sino de forma de expresar. De forma de expresar que a su vez está atenta a los contenidos, porque no es algo deslindado ni disociado. Predicación especial, el púlpito digital, fíjate, técnicas de lectura, es que vienen, y dice que en la religión, en la Biblia, mejor dicho, perdón, está todos los fundamentos de todo. Esto es una base que lógicamente pues pertenece al cristianismo y que bueno, va desarrollando. ¿Cómo se plantea el libro? Se plantea un tema, por ejemplo, que hemos dicho de la homilía o de la Biblia, lo que sea. Hay un breve párrafo que yo me imagino que ha escrito Asunta, con la colaboración del padre Sánchez, y empiezan a charlar sobre ese asunto, a conversar. Asunta, Juan Carlos Sánchez, Scott Cleverdon. Y van surgiendo, desde un tema inicial, van surgiendo aspectos pues subsidiarios o que no tienen aparentemente nada que ver, pero que aparecen relacionados, y van reflexionando sobre eso. Yo no sé si estas conversaciones son literales o han sido sintetizadas para la publicación, porque claro, pero de luego es muy interesante la forma de tratar las cosas, de abordar los asuntos y dar una visión pues alejada de cualquier tipo de misticismo, ni de cosa de esta porque no es una cuestión de reivindicar la religión. Es verdad que cada vez hay menos vocaciones, hay pues una vida cada vez más seglar, ¿verdad? Pero aquí no se trata de eso, sino de ayudar a fomentar y a difundir algo, en este caso, algo tan concreto y tan específico como pues la Sagrada Escritura y lo que es la liturgia de la Iglesia. A mí me parece un libro muy interesante y que además, extrapolando, porque claro, esto va de la Iglesia, pero extrapolando puede aplicarse también pues, a un juicio, a un jurado, a los abogados, a un tribunal de tesis, un doctorando, que vaya a defender su tesis frente a su tribunal, cualquier tipo de actividad
que comprenda la intervención de un ser humano que de alguna forma es el que se presenta, el que aspira a hacer algo, y tiene otro enfrente que es el que tiene que valorar. En este caso no es exactamente así, porque en la Iglesia hay uno que predica, los otros tienen que asumir lo que le está diciendo. Pero de alguna forma viene a ser así también. Yo creo que este libro puede ser una herramienta de mucha utilidad para estos casos que estoy diciendo aparte. Y ya para concluir, un texto que no lo puedo traer aquí porque no está publicado. Sí conozco el texto porque he tenido la propia Asunta la amabilidad de pasármelo en PDF, que es una pieza teatral extensa, Minerva, coescrita por ella y Scott Cleverson, y con el asesoramiento histórico de Pollux Núñez. Minerva es una obra que me ha gustado mucho escribirla porque la he hecho con todo el cariño para una familia que creamos en pandemia. Entonces, para mí, decir además las cosas que he pensado, pues no pasa mucho en la vida de una actriz. Minerva es un texto que se ideó, creo yo, con intención de estrenarse donde lo hizo, en el Teatro Romano de Mérida. Dice hoy a mi hija Gaia para que encuentre por fin su esposo en nuestro huésped. Así sea. Así, con la dirección de Scott, Asunta Serna encarna Minerva y el resto del reparto, hay otros actores importantes y tal, pero básicamente es el grupo Samarcanda de allí, de Extremadura. Después también la acompañan Francesc Albiol y Fermín Núñez, pues que no son del grupo, sino que también son parte de la compañía, pero que no pertenece al grupo Samarcanda. La obra de Minerva, ambientada en la época de los romanos, es una obra que atraviesa 40 años, hay 5 emperadores, desde la perspectiva de una familia, fundamentalmente de una familia que se ha dedicado a contribuir mucho al imperio, donde se confronta la parte bélica del imperio, donde se crean arcos de triunfo, donde se va pues beligerando por un sitio y por otro, conquistando, con la esencia de lo que tendría que ser ese imperio, partiendo de la familia. La familia es un elemento esencial, como vimos antes entre la espada y la pared, también. Aquí puesto de más énfasis en el sentido de que es un texto dramático, es una obra interpretada, donde en cierta manera, o de forma total, gira en torno a la matriarca que es la propia Minerva, que es una mujer sabia, que es la que encarnaba Asunta Serna, claro, de forma excepcional. En ella se concitan una serie de aspectos de la existencia, de sentires, de elementos básicos para la vida, ¿no? Para la vida, para las relaciones humanas, como la sabiduría, la libertad, la tolerancia, el saber entender las situaciones en su contexto y en su interioridad auténtica, en su autenticidad. Porque, por ejemplo, aquí aparecen cuestiones de eso, como la homosexualidad, como la libertad sexual de ella misma, o sea, ella quiere muchísimo a su marido, pero también tiene un amigo, en fin. Y todo esto en una familia de gente que ha aportado muchísimo al imperio. Un arquitecto, que es el que ha construido el teatro aquel, un abogado, que ha sido el que ha hecho que las leyes vayan evolucionando y tal y cual, un escultor que hace las imágenes de los emperadores y tal y cual, y la mujer, la propia Minerva, que con su talento ha hecho que los teatros funcionen, que ese teatro mismo que ha creado el marido, pues que funcione estupendamente. ¿Qué he hecho yo para merecer un hombre como tú? ¿Qué he hecho yo para merecer una mujer como tú? Entonces hay todas las formulaciones, porque es una obra que de pronto tiene tintes cómicos, no humorísticos, más bien cómicos, junto a otros dramáticos a más no poder. Es una obra que fluctúa constantemente con los sentimientos del espectador y los maneja muy bien. A mí me parece una obra muy interesante, muy bien hecha, y que ojalá se publique pronto para que pueda tener acceso a ella pues cualquier interesado en el teatro. Una obra hecha desde la actualidad, desde presupuestos actuales, pero que podía pertenecer perfectísimamente al clasicismo latino. Lógicamente hay temáticas muy presentes, muy del hoy, trasladadas a la época de los romanos, pero el tratamiento, la forma, el sistema de realizar la función misma y de transmitir al espectador es muy clásica, con los arcaísmos que se quiera. En fin, y lo dejamos aquí. Estos 3 libros que hemos visto y esta obra de teatro, pues son 4 demostraciones empíricas del talento, de la inquietud y de la capacidad de Asunta Serna para lo que es la pluma, aparte de la interpretación, la pluma de escribir, se entiende.
Y nada más, pues si conocías estas cosas, pues espero haberte recordado estos materiales tan maravillosos. Si no, por supuesto, en la medida de lo posible, recomendarte que vayas a buscarlos y accedas a ellos, porque te va a ser de mucha utilidad y vas a pasarlo bien por esa amenidad que hemos dicho que ella tiene al tratar los distintos aspectos. Y nada más, si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos y de otros en el canal, pues te agradeceremos que te suscribas. Y bueno, pues gracias por la compañía siempre. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.